escuchamos. Ok. Pues aquí estamos listos. Buenas noches, Fernando. Tal, ¿cómo? Ay, se fue. Se fue la yo señal. yo creo que su internet andaba. Listo. Amigos, recomiéndame un buen libro. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe nuestro amigo Fernando Viveros, autor de Resistiremos, la amenaza hipermoderna, que es su libro más reciente y que hemos estado leyendo las últimas semanas. Fernando, pues bienvenido. Quisiéramos que nos platiques, bueno, Albert va a leer una pequeña semblanza, que nos platiques algo muy corto acerca del libro y te empezamos a bombardear con preguntas. Así que gracias por aceptar y bienvenido. Al contrario, Albert. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Amigos, les recomiendo un buen libro. Fernando Viveros nació en la Ciudad de México, es lector y viajero permanente, analista de la vida hipermoderna, doctor en creación literaria, promotor cultural, melómano y percusionista, doctor en Derecho diplomático, educador, maestro rural en África y en India, caminante y grumet. Escribió la novela distópica Candidez, que trata sobre las pasiones humanas en la vida hipermoderna, y la presentó en las ferias internacionales del libro en Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Guatemala y Panamá. En la Casa de México en España, en Madrid, España, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, Perú, en la Biblioteca Pública de Medellín y en la Librería del Fondo de Cultura Económica en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá. Se ha traducido al inglés como The Life. Igualmente publicó Y seguiremos siendo nosotros, sobre las emociones que se confrontan en el seno de una familia hipermoderna, y la presentó en las ferias internacionales del libro en Guadalajara y Guatemala, así como en la ciudad de Madrid, España, y pues ahora está con nosotros porque pues estamos leyendo su más reciente novela, Resistiremos, la amenaza hipermoderna. Así que bueno, estaremos aquí con el autor platicando, preguntándole y pues conociendo, ¿no?, las intenciones al escribir esta gran obra medio moderna o bien moderna y distópica, de un futuro así como que ya nos está alcanzando, ¿no? Definitivamente un futuro que ya la historia no está tan avanzada. O sea, realmente todo lo que menciona aquí ya son cosas que están en este momento, son cosas muy actuales, que en algún momento se pensaría que no existirían, serían medio raras, pero definitivamente es una historia así que te engancha y que te hace dudar de tantas cosas que están pasando. Me gustaron los nombres, no sé qué piensan ustedes. Bueno, una de las cosas que estamos viendo aquí es que una de las quejas que tenían, y bueno, me voy adelantando un poco al argumento del libro, es que pues estaban todos muy vigilados. Y aquí ya es muy curioso que tú pones una búsqueda en internet o alguna búsqueda en el Facebook y ya te está apareciendo que te gusta esto y te gusta el otro y te gusta el otro y te empiezan a bombardear con anuncios. Entonces, pues lo que aparece en el libro ya es un poquito más adelante de lo que ya estamos viviendo el día de hoy. Sí, definitivamente cada cosa de la que menciona ahí se me hace bastante sorprendente, y más esa parte tan actual. Bueno, ya está entrando nuevamente Fernando. Fernando, buenas noches. Te digo Nuevamente que nos bienvenido. vigilan, hay un mundo que nos vigila y que no están aquí afectado las telecomunicaciones, pero ya con el gusto. Alcancé a escuchar parte de lo que decían, me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Como siempre, yo se lo he dicho a Víctor, a Albert, a Marien, cuando he tenido la oportunidad de verlos. A mí la verdad reconozco mucho su labor como difusores de la lectura, como promotores de la lectura. Y la verdad, déjenme confesarles algo. Muchas veces cuando uno está en las ferias del libro, que acabo de estar ahí, y pues le llegan muchas entrevistas y tiene una oportunidad de platicar con gente. Y además yo lo digo abiertamente, lo digo abiertamente porque
no encuentro mejores interlocutores cuando uno está hablando de los libros que los grupos de lectura y sobre todo el de ustedes, porque se ve que han sido pues personas que se han dedicado y han tomado tiempo para leer el libro, y yo creo que hay que partir de la lectura para iniciar esta amabilísima y generosa conversación que yo creo que es el fundamento y el objetivo de la lectura, que es esta conversación entre el autor y el lector. Así que estoy a sus órdenes, sus comentarios que ustedes quieran hacer. Vi que ya la leyeron, leí algunos de sus comentarios en el chat, y pues me gustaría mucho pues entrar a las preguntas, y si ustedes lo consideran así. Claro que sí. Pues Jenny, adelante con tu pregunta, por favor. Claro. Pues muy buenas noches. La verdad, qué orgullo poderte tener aquí con nosotros. Es algo muy, la verdad, muy gratificante, porque tu novela me encantó. Me hizo llevar, ¿cómo te diré? Como que en esa situación que vivimos, ¿no? Esa situación que nos dejas analizando sobre este tema tan actual, que son, por ejemplo, las redes sociales, el consumismo que tenemos ya por internet, el peligro que también pueden ya ser estas redes, ¿no? Para todos en general, no nada más para los jóvenes, también para nosotros, ¿no? Que ya somos un poquito más adultos. También pues me hiciste analizar mucho sobre esa manipulación de sentimientos, porque ya entramos a estas redes sociales donde ya nos empiezan a bombardear de lo que buscamos, lo que vimos, lo que no estamos interesados, y ya no te dejan saber realmente lo que tú deseas, ¿no? Sino lo que te van ellos poniendo. Entonces también esa parte me sentí como en la parte de faltar a mi libertad, ¿no? Ya no la tengo. Y que ya vivimos de una manera tan manipulados que no podemos ya de ninguna manera ya estar libres, porque queremos estar a fuerzas en las redes sociales, a fuerzas de estar comprando en línea ahora con lo de la pandemia. Estamos tan atrapados que me hiciste llevarme como a sentirme como en esta novela, ¿no? De George Orwell, la de 1984, así como que vigilada por el gran hermano. Entonces sí me hiciste sentir como que te lo juro que ya entraba o veía, y bueno, contarte que tuve que poner un papel aquí en la cámara de la computadora porque me sentía vigilada, ¿no? A ese momento llegué a decirle a mi esposo, me dijo, oigan, tapen la cámara porque no, ya no se sabe, ¿no? Ya no sabemos qué va a suceder. Entonces yo sí te quería, así, después de todo este estrés que me llevaste, toda esta situación del suicidio que también nos llevas, ¿no? El cómo, pues no nada más el presente, sino también en el pasado todo lo que vivimos, ¿no? Con esta mamá que se suicida. ¿Cómo llegas a estos elementos a pensar para escribir tan fuerte y de esta manera tan actual, tan vivida? Muchas gracias, Jenny. Mira, pues has dicho en pocas palabras el tema central de la novela, que es precisamente como una reacción, ¿no? Una reacción literaria a los escritores que tenemos esta atención a estos temas, ¿no? Yo creo que es una reacción literaria al fenómeno de la pérdida de libertad, que como tú bien dices, es algo que se vive, se respira en la sociedad que vivimos, ¿no? Con un poco de atención, de reflexión, pues te das cuenta que vas caminando en las calles y ves las cámaras en los postes, ¿no? Entras a los bancos, entras a un centro comercial y sigues siendo observado por alguna cámara, ¿no? Estás dentro de las redes sociales y escribes cualquier información que tú busques o que tú te comuniques en las redes sociales o en internet, con los signos de admiración que tú le pongas, de pronto se detecta, se sube a la nube, se almacena, porque no nomás es tener la información, sino tener las posibilidades técnicas de almacenarla, de analizarla, de categorizarla, y después de vincularse con las empresas que venden los servicios que a ti te pudieran interesar, y te los devuelven con mensajes dirigidos de consumo de qué comprar, de consumo de qué información tener, de consumo de qué personas, con qué personas relacionarte, y de consumo hasta por quién votar, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, como bien dices tú,
empieza a haber una autopercepción de la reducción de la libertad, ¿no? En donde uno se dice, oye, me están conduciendo, ¿no? A lo mejor en el mejor de los planes y con la información que uno mismo le está brindando, se pueda atenuar esa percepción de falta de libertad, ¿no? Pero de que está ahí, pues está ahí y eso es innegable, ¿no? Y sí, pues eso yo creo que la percepción de la pérdida de libertad sumada a la prisa, al vértigo, a la incertidumbre que te provoca la velocidad con la cual estamos viviendo, al aceleramiento digital. El aceleramiento digital está propiciando el aceleramiento de la ansiedad, de la incertidumbre, de la depresión, de la soledad, de la desconfianza. Y yo creo que eso es algo que estamos viviendo y lo vemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, con las personas que nos encontramos cuando caminamos en la calle, que tú lo ves y te ven así con desconfianza, con esa ansiedad, con ese producto emocional, esa carga emocional que conlleva todo lo que estamos hablando, ¿no? De la pérdida de libertad. Y entonces en esta novela, pues yo quise retratar más o menos esa parte, es hacer un poco de espejo a esas emociones que surgen. Primero, en el narcisismo, que también es otra emoción que surge, ¿no? Porque al estar tú ante la ansiedad, la depresión, la desconfianza, pues tú empiezas a pensar menos en los demás y entonces te vuelves hacia ti mismo y viene ahí lo que es el egoísmo, el individualismo, el narcisismo hipermoderno que comento ahí en la novela. Bueno, y aparejado a eso, pues viene el fenómeno de la soledad y de la depresión que viene aparejado con la soledad y pues una de las vías y de las estaciones lamentables de la soledad y la depresión que es el suicidio, ¿no? Y entonces pues sí, en función de eso pues me permití hacer esta trama, estas subtramas y tratar de construir personajes que pudieran reflejar y que pudieran identificarnos, hacernos identificar con lo que estamos pues viviendo y padeciendo día con día, ¿no? Sí, tienes mucha razón, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en mi colonia ya hay cámaras en cada calle. Entonces, Sí, claro. sí, por seguridad instalaron cámaras en cada calle, aquí en el fraccionamiento. Entonces, sí es así como que me están vigilando, ¿no? Todo el tiempo está, pues, la vigilancia, ¿no? Al por mayor y bueno, estas cámaras, pues, están grabando, ¿no? Va uno al centro comercial y te sientes mirado, ¿no? Porque cualquier movimiento que haces extraño ya tienes al policía aquí a un lado. Sí, sí, Entonces, sí, ¿no? sí. Y si Entonces, yo tú creo que ves, ese es el mira, terror. en China, por ejemplo, el reconocimiento facial, pues ya es algo que ya es una práctica común hoy. Entonces, tú vas caminando en la calle y la cámara que tú ves en los postes enfoca tu rostro, hace un reconocimiento facial y lo cruza con toda la base de datos en donde pues viene el equivalente al INE, el equivalente a tu CURP, el equivalente a cuántas infracciones de tránsito has hecho, el equivalente a tu expediente clínico de salud, a ver qué enfermedades tienes, cuántas veces te has casado, cuántos hijos tienes, qué trabajos, tu expediente laboral. Y entonces, pues es una situación muy, muy, muy delicada, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de ir recientemente a Estados Unidos. Esta situación que se llama, hay una cola, ¿no? Especial donde dice wall entry, ¿no? Donde es para gente que va muy seguido, pues ya no presentan el pasaporte, ya nomás ponen la cara. Y entonces, pum, 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 le sacan así y ya saben quién es y te leen el iris, te leen el reconocimiento facial. Y pues la verdad, eso sí, pues repito, es la presencia de esta reducción de la libertad que yo creo que allana y detona todo este proceso de la cadena emocional que comentábamos, ¿no? Claro, porque sí te puede llegar a sentirte, pues yo también lo veía, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, si no tienes tantos likes, te da depresión. Y se ha escuchado, ¿no? En las redes y en las noticias, ¿no? ¿Cuántos jóvenes han llegado a suicidar porque no le contestaron el teléfono o el mensaje? Entonces sí, me hiciste revivir con el libro todo esto y hasta dónde llevamos a llegar con nuestro futuro, ¿no? ¿A dónde vamos a estar?
en un No, futuro. lo que dices también es muy, muy, muy puntual, porque las redes sociales se han vuelto los reconocedores de existencia, ¿no? Lo que se llama la otredad, en donde yo me identifico porque te veo a los ojos y yo sé que tú me estás mirando y eso hace que yo tenga la autopercepción de existencia. Eso lo está dando hoy en día las redes sociales. Y entonces no hay mayor agravio que tú subas un post o algo y que no tengas ninguna respuesta, porque es la reiteración de la percepción de inexistencia que tenemos, ¿no? Y entonces ahí, como tú dices, pues es un detonante de depresivo, sobre todo para los niños o jóvenes, y para los adultos en especial, también podemos incurrir en eso, ¿no? Y entonces es ahí lo que trato de propiciar en la novela, esta capacidad de reflexión y que podamos verlo nosotros o de manera objetiva, de manera clara, cuáles son la época en la que estamos viviendo, cuáles son los elementos, en este caso las redes sociales, el Internet y las nuevas tecnologías que influyen en la época en que estamos viviendo, que afecta nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestros símbolos, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra energía, nuestra vitalidad, nos afectan por todos lados y que podamos tener una visión crítica, constructiva de todo esto y sobre todo que podamos entender que la tecnología tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Tiene luces, tiene grandes ventajas en términos de telesalud, de teleeducación, acorta los procesos productivos, las cadenas de valor, las aumenta, en fin, hay una serie de ventajas innegables que no podemos hacer, pero también hay las sombras que estamos platicando, la pérdida de libertad, el aceleramiento digital que detona el aceleramiento emocional de todas estas situaciones que yo te puedo asegurar que estamos viviendo la crisis de salud emocional más profunda en toda la historia de la humanidad. ¿Y sabes por qué? Porque nunca antes habíamos estado tristes y deprimidos todos al mismo tiempo y no habíamos tenido la oportunidad de darnos cuenta por las redes sociales y por la capacidad de información y de comunicación de que alguien más en China, en Estados Unidos, en África o en Sudamérica también está siendo afectados en esta cadena emocional. Y entonces, pues eso te demuestra que las nuevas tecnologías tienen estas luces y las sombras y lo menos que podemos hacer es tener esa capacidad de orientar nuestra conciencia para darnos cuenta, para sentir que eso está pasando, para comunicarlo a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a las personas cercanas y que podamos nosotros intercambiar, ¿no?, puntos de vista y poder tener esa capacidad de reflexión y de pensar en un futuro cierto, viable y que propicie mayor cooperación y mayor empatía entre nosotros. Eso va a reducir lo que también es otro fenómeno emocional, que es la falta de apetito de futuro. Ante la depresión, ante la ansiedad, ante la desconfianza, ante el vértigo que estamos viviendo, lo que surge es, no, pues ya para qué, pues me están controlando, como decía Jenny, no, como decías, ¿no? De la manera como me están conduciendo, me están manipulando mis emociones y se están anticipando a mis decisiones de consumo. Y entonces dices, bueno, entonces ya mi apetito de futuro se ve disminuido. Y yo creo que es ahí donde tenemos que tener mucha claridad. Muchas gracias, te agradezco mucho por este gran libro. Gracias a ti, Jenny, Espero por leerlo. que haya otro, muy pronto. Claro, no. Mira, pues te digo de una vez, esta es la tercera entrega de una pentalogía que estoy por ya concluir. Es una serie de 5 libros en donde tratan diferentes temáticas, ¿no?, de la vida hipermoderna que trato de comunicar y trato de
propiciar esta reflexión y el año que entra, pues así como les dije la vez pasada y seguiremos siendo nosotros, que era la segunda entrega, para lo que pudimos conversar en aquella ocasión, pues el año que entra estaremos conversando igualmente aquí con Víctor, con Albert y con todos ustedes de esta cuarta parte de la pentalogía. Muy bien, pues muchas gracias. Marien, adelante, por favor. Buenas noches, Fernando. Hola, Marien, ¿cómo me estás? sorprende mucho. Bien, gracias. Me sorprende mucho cómo en una obra tan pequeñita nos puedes decir tanto y comunicar tanto. Me gusta ese estilo, que no metes así tanta palabrería, sino que vas al grano. Y nosotros estábamos allí en el grupo diciendo si nos pondríamos el DHI, si nos lo colocaríamos o no, pero es que yo luego pensaba, el estar desconectados es terrible. Yo ya no podría vivir sin un celular. ¿Cómo lo hacíamos antes? No lo sé. Y quiero preguntarte, a mí la última parte, el último capítulo, no entendí si era la inteligencia artificial la que nos estaba comentando eso. Me gustaría que me lo aclararas más. No, con todo gusto, María. Mira, pues sí, efectivamente, tu intervención tiene dos partes, ¿no? Primero, la irretroactividad del avance tecnológico que tenemos, ¿no? Yo coincido contigo, va a ser muy difícil que, como el libro de Don DeLillo, El silencio, ¿no? Que habla sobre que se va la energía eléctrica en un buen día y de pronto se apaga la computadora, se apaga el refrigerador, se apaga ¿no? La televisión, los bancos, los sistemas, y en fin, toda la cadena se vuelve. Y entonces, ¿cómo tú te reencuentras con esa vida que tenías? Tú decías, ¿cómo voy a poder utilizar ahora o me voy a poder comunicar en mi vida sin teléfono celular? Bueno, pues antes teníamos 20, ¿no? Y íbamos a la caseta telefónica y hablábamos con 20 en las casetas, o antes eran los teléfonos, o antes no había teléfonos y nos escribíamos con cartas, ¿no? En fin, esa es una parte que yo creo que es importante resaltar, y de ahí la importancia para que la reflexionemos con toda profundidad y veamos cómo nos podemos adaptar y cómo podemos fortalecer el humanismo en esta era digital. Cómo podemos fortalecer nuestros propios valores, nuestras propias creencias, nuestros propios rituales, nuestra propia cultura, en medio de todo este desarrollo galopante de la tecnología que no va a tener marcha atrás. Eso es algo muy importante. Y la segunda parte es en relación a la construcción de la novela, ¿no? Yo traté de decir, bueno, si voy a hablar del fenómeno de la hipervigilancia y del control digital, el narrador pues no puede ser en primera persona ni en tercera persona, tiene que ser en segunda persona, porque tiene que ser algo que transmita en la misma redacción no de literaria de la novela, involucre también este contenido de hipervigilancia y control. Y entonces ahí se me ocurrió utilizar esta segunda persona, en donde si ustedes se fijan, está diciendo, y ahora tú, Liberté, te va a pasar esto, y estás haciendo lo otro, y tú, Damián, sientes esto y esto y esto, y todo. Entonces era una especie como que era el Big Brother, ¿no? De algo que te está viendo y que te está captando tus emociones, y entonces, aunque tiene pues digamos una mayor demanda técnica y desde el punto de vista narratológico utilizar esta segunda persona, pues como lo ha hecho Aura como lo hizo Carlos Fuentes con Aura, o como lo hizo Italo Calvino con Una noche de verano, un viajero, que utilizan este recurso de la del narrador en segunda persona para tratar de dar esta impresión. Entonces, el último capítulo que tú mencionas, que bueno, ustedes ya la leyeron, no voy a hacer spoiler porque ya la leyeron todos, pues habla de eso.
O sea, precisamente está narrando esta inteligencia artificial que hipervigila, que hipercontrola, da la narración de todo lo que pasó y de toda todo el problema que hubo con el DHI, todo el manejo que hizo Damián Arcis para hacer la entrega a la persona que va a sustituir a Damián Arcis como director o directora de la Agencia del Buen Comportamiento. Y entonces a mí se me ocurrió que podría ser un buen recurso utilizar la segunda persona y darle este giro al final que pues me han comentado que es sorpresivo, que de pronto uno no sabe quién está hablando, pero que al final, si se vuelve a leer, ¿no? Con un poco más de detenimiento, dice, no, pues efectivamente era una inteligencia artificial que estaba haciendo un reporte, ¿no? De lo que había sucedido todo para esta nueva administración de la Agencia del Buen Comportamiento y que creo que, bueno, de alguna manera, pues me facilitó exponer esto ya en la conversación entre las inteligencias artificiales, que finalmente, pues eso es a donde vamos a estar decantándonos, ¿no? En donde la inteligencia artificial pueda ya aprender a programar las emociones, los sentimientos, los olores, los sentidos, ¿no? Esos aspectos en donde ya vamos a pasar a otro nivel de comunicación con estas inteligencias artificiales. Y entonces, bueno, pues, contestando tu pregunta, pues esa fue la razón, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Muy interesante. No, a ti, María, qué bueno que te gustó. Gracias, María. Silvia, adelante con tu pregunta, Silvia. Hola, Fernando, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Gusto saludarte. Igualmente, no sé por dónde empezar. Primero, la inteligencia artificial y una de sus grandes características en la actualidad y los desarrollos es que está aprendiendo. O sea, no es archivar información en monches y monches y monches de información y explotarla, sino esos aprendizajes. Y en esos aprendizajes es donde se está explotando súper interesantemente en muchas áreas, que desgraciadamente en muchas es, y lo que tú mencionas, y yo creo que es la más conflictiva, que es la de observarnos y cuidarnos, y no sé si la palabra es cuidarnos, vigilarnos y controlarnos y todo esto, ¿no? A mí se me hace muy fuerte como que sí efectivamente perder esa libertad de que no puedes hacer ya nada sin que te estén observando, sin que tengas que tener, como dices, los likes a la hora que generas un post y si no, de por qué nadie me hace caso. Pero es impresionante efectivamente la cantidad de gente, y con esta pandemia se ha notado muchísimo la parte de depresiones, de esa falta de contacto con las personas, que solamente lo estamos manteniendo y pues todavía mucho en forma digital. Es muy interesante. Pero ese es un comentario. Algo que me encantó fueron los nombres de los personajes. Damián Narcís, o sea, narcisista, pero 100%, y Lee Berté, pues les quedaba perfectísimo, ¿no? Me llamó mucho la atención ya al final, cuando de repente pues resulta ser, y perdón si se los spoileo a alguien, que resultan ser hermanos y que sean tan diferentes uno del otro, ¿no? Y decimos, cómo a pesar de los controles, de que la misma sociedad te está llevando a muchos sitios, etcétera, cada quien se va por lugares 100% diferentes, ¿no? Uno a controlar, a poner el chip dentro de los seres humanos, etcétera, y la otra a proteger, ¿no? El Tomás me encantó, que también era el hacker, ¿no? Pero, bueno, algo que siento que creo que va a ser muy difícil en la inteligencia artificial es ese manejo de emociones, ¿no?
cómo Damián, después de que muere la mamá, ya no lo pudo controlar. O sea, ya había sido la muerte del papá, bueno, el abandono del papá, más bien, y que muere la mamá y al principio, pues así como que lo fuerzan a que pues, no importa, no importa y que se deje el coso ahí metido, pero finalmente truena y dice, me quiero retirar de este territorio Google, que me encantó también el nombre, ¿sí? O sea, porque estás jugando con una palabra. Yo en algún foro decía que era Google de Google, escrito de otra manera, pero se pronuncia finalmente igual, ¿no? ¿Qué tanto tú que estás tan metido y que estás haciendo estos 5 libros? Yo es el segundo que leo, el primero no lo leí, el segundo y este es el tercero. ¿Qué tanto crees que realmente esa parte emotiva, cómo se está viendo? ¿Realmente las emociones van a ser controladas? Yo tengo mis dudas, pero ¿cuál es tu percepción, no? De tú que has estado... Mira, le has dado al clavo en el sentido de que esa es la frontera de conocimiento ahorita, que donde está la inteligencia artificial. O sea, nosotros, y al decir nosotros, estoy hablando de los humanos, ¿no? Estamos todavía programando, todavía somos los que apretamos la tuerca, la última tuerca, ¿no? Pero, y tú también lo mencionas correctamente, ese es un sistema de aprendizaje continuo, que también ese es el término, learning machine, ¿no? O sea, es una situación donde hay una máquina que está diseñada, programada para el aprendizaje acelerado de toda la información y la captación de la data, de los datos, y yo lo mencionaba hace un momento, la posibilidad de procesamiento de toda esa información, de esos datos, y que produce estos anticipaciones de decisiones. Tú sabes que hay, nada más en Facebook, hay 6 millones, se producen 6 millones de decisiones por segundo, con toda, imagínate, son 8 billones de datos que le llegan al día a Facebook. Estamos hablando de que se manejan cerca de 4,000 millones de personas están en Facebook. Entonces, imagínate la cantidad y el volumen de datos que eso tiene. Entonces, por una parte, es un sistema de aprendizaje, pero que está por lo mismo en un esquema galopante, vertiginoso de aprendizaje y autoaprendizaje, ¿no? Entonces es ahí donde la inteligencia artificial va a tener como objetivo final que el software se programe al software. Entonces, en el momento en que eso se dé, pues yo creo que vamos a estar todavía más arriesgados. Pero aquí el punto es hasta dónde todavía las emociones y los sentimientos humanos de humanos pueden estar siendo la materia prima de la programación de estos softwares, ¿no? De inteligencia artificial. Y en ese momento estamos. Yo pienso, y además esto no es nada nuevo, ahorita los grandes objetivos de las empresas que realizan este aprendizaje masivo, learning machine, pues es ver cómo se puede aprender el proceso emocional, qué sucede dentro del ser humano cuando ve una injusticia, cuando ve un paisaje bello, cuando siente amor, cuando siente desamor, cuando siente alegría, cuando es tristeza, cuando está en medio de los contrastes emocionales que trato en las novelas, cómo eso puede tener ese tipo de reacciones, ¿no? Por ponerte algo, un ejemplo, no sé si ya saben eso de los coches autónomos, ¿no? En Singapur, en varios otros países, pues ya manejan, ya no tienes que manejar tú, ya está programado, ¿no? Y entonces eso tiene que ver también con la ciudad inteligente, pues, o sea, el coche está
¿no? Digamos, conectado en este Internet de las cosas con los semáforos, con el tráfico, en las carreteras. Entonces ya hay una... Pero el ejemplo muy común de todo esto es si tienes el coche autónomo y está programado a acelerar y detenerse, dar la vuelta a la izquierda, dar la vuelta a la derecha. Pero el gran dilema, y este es en el juego de escenarios de los dilemas, es qué pasaría si el coche autónomo viene con el dueño del coche y está programado para preservar la seguridad del dueño del vehículo, pero se atraviesa un niño corriendo en la calle. ¿Qué hace? Si al frenar pone en riesgo la vida del dueño del vehículo, o por cuidar la vida del dueño del vehículo no frena y acelera y mata al niño que pues se le atravesó en el camino. Y entonces este tipo de dilemas ahorita son los que se están manejando, ¿no? en estas empresas de programación, hasta ver dónde tú podrías decidir o tener la capacidad de respuesta para decidir desde el punto de vista ético y obviamente cargado por las emociones, cuál sería tu árbol de decisiones, ¿no? Que tienes que hacer. Entonces ahí yo creo que ese es un proceso, pero yo no pondría las manos en el fuego porque hay mucha gente que dice, no, es que va a ser muy, muy difícil que la inteligencia artificial se autoprograme y que ese software programe al software y que se vayan a meter en las emociones y que vaya a haber un software emocional y que vaya a haber un software ético que conduzca y que se autolimite por estas cuestiones éticas emocionales. Yo no pondré las manos en el fuego por eso. O sea, yo creo que podemos entrar en un proceso de tanto desarrollo tecnológico que podamos encontrar algún tipo de figuras en donde se puedan programar las emociones, los sentimientos, como te decía yo, las percepciones sensoriales, el olor, ¿no? El olfato y el tacto, que es algo que pues está ahorita también viéndose, ¿no? Pero son las cosas que estamos por vivir, ¿no? Entonces yo creo que eso refuerza el comentario que había hecho anteriormente, donde pues tenemos que estar pues muy al día, muy en contacto con esto, para que no nos agarre y no vaya a ser como la película Cuando el destino nos alcance, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película de Charlton Heston? En donde no podemos sentarnos a esperar que el vértigo del desarrollo tecnológico, de pronto un buen día vayamos a amanecer. ¿Qué crees? Que pues ya hay una máquina, hay una inteligencia artificial que puede leer tu alegría, tu tristeza, tu ira, que se puede enamorar o que puede odiar igual que tú, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante eso. Sí, yo creo que pensando precisamente en que estos son dos hermanos y que pudieron tener algo similar de origen y que son tan diferentes, es donde te cuestionas, ¿no? ¿Qué tanto puede pensar las mismas o qué tanto somos tan variables en esa parte de emociones, ¿no? Me faltó comentarte ese último punto tuyo que mencionabas. En el desarrollo de la construcción de la novela, pues también pensé que podría ser bueno tratar de llegar a un punto donde se pudiera apreciar con claridad que en el fondo la naturaleza humana tiene esas dos posibilidades, ¿no? Tanto para el bien como para el mal, como para el control, como para la sensibilidad, como para la depresión, como para el optimismo, como esos contrastes emocionales que finalmente son los que es el ADN de nuestra naturaleza humana, ¿no? Que está metido dentro del hondo bajo fondo de la esencia del ser humano, que es esta posibilidad de vivir los contrastes. Se me hizo interesante poder plantearlo en la trama de la novela y poder confrontarlos, ¿no? Que finalmente que Damián, que el dominante, ¿no? Que es el que domina, Narcis, el narcisista, el dominante que está viéndose para sí mismo, y Li, que quiere decir en mandarín hermosa, ¿no? Y
verté, que es un juego de palabras con liberté en francés, ¿no? El de libertad en francés. Entonces yo pensé que podía ser bueno tratar de transmitir que en el fondo la naturaleza humana tiene también esas posibilidades de contrastes, ¿no? De irse. Y que qué pasa cuando se encuentran y cuando tú mismo te encuentras. Por ejemplo, cuando uno puede tomar una buena decisión o una mala decisión. Uno puede amar o también puede odiar. ¿Y qué pasa cuando te encuentras al final del día con esa reflexión de que pudiste o actuaste tal vez de las dos maneras, ¿no? Y que tu misma naturaleza humana te permitió actuar en esos dos sentidos, ¿no? Esa es una reflexión adicional que pongo también en la novela. Y de pronto, y además son hijos del mismo padre, ¿no? O sea, que es como una cadena, ¿no? O sea, la naturaleza humana provoca esto, este debate interno, ¿no? Entre el bien y el mal, entre la alegría y la tristeza, entre el narcisismo y la empatía, ¿no? Entre la libertad y la falta de libertad, ¿no? De esto, pero viene también del mismo padre, ¿no? Y la madre se suicida y la madre renuncia a la vida, ¿no? Por enfrentarse a contrastes emocionales, ¿no? Entonces, pues también ahí es también pues otra pieza de reflexión para la novela, ¿no? Muy interesante, realmente. Y una última pregunta, ¿tú sí te pondrías el chunche ese? El chip, bueno, pues imagínate que te obligan, además te obligan, ¿no? Si no te dejan desconectado, como decía Marian, y no, yo ya no podría estar desconectado, entonces, pues insértate tu dispositivo en el antebrazo. Bueno, pues de modo, pues ya no, de modo. Pero la manera como te podrían controlar desde adentro, ¿no? Desde la esencia, desde la entraña, cuáles son tus reacciones emocionales, cuáles son tus reacciones cardíacas, tus reacciones orgánicas, ¿no? Por la información que recibes a través de los medios, las redes sociales y el Internet, ¿no? Entonces imagínate, ahorita no quisiera yo tocar algún tema político, pero imagínate que esto se parara y que pudiera detectar si ante un discurso o una mañanera, por tropicalizarlo, ¿no? Alguien en la nube pudiera leer las reacciones hormonales y químicas de los individuos. Imagínate que los mismos miembros del gabinete se les pudiera leer cómo reaccionan hormonalmente, orgánicamente a lo que escuchan en la mañanera de sus jefes, ¿no? Creo que no sería lo más grato para ellos, pero imagínate el control que tendría quien dominara esa información, ¿no? Sí, qué horror. Si ya con los smartwatches hacen muchas cosas. Pues imagínate, así es. Así es. Muchas gracias y felicidades. No, a ti, Silvia, encantado. Melissa, adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando. Un gusto conocerte. Yo tenía un comentario que es que justo ahora uno de los temas que se está tratando mucho es en este tema del aprendizaje automático de la inteligencia artificial, cómo modificar o ir disminuyendo el sesgo que introducen los programadores humanos, porque las reacciones de la inteligencia artificial resulta que reflejan todos los prejuicios que traen consigo los programadores ahorita, y entonces ya ves todo este debate de pronto sistemas programados para aceptar o dar trabajo o aceptar candidatos, que daba más preferencia a candidatos caucásicos, varones, de una determinada edad por encima de otros, ¿no? Pero mi pregunta más bien va por el lado de ¿por qué una pentalogía? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo eliges la estructura? ¿Has pensado en la pentalogía como una historia completa de la cual estás contando fragmentos y cuando la tengamos completa vamos a ver como otra imagen completa? ¿O estás estructurándola más bien como por
digamos, en esta voy a tocar la temática, esto de cómo afecta inteligencia artificial y emociones. En esta del control, o sea, ¿cómo estás estructurando, cómo se te ha ocurrido estructurar tu pentalogía? Mira, bueno, son dos cosas. Te voy a hacer el primer comentario en relación a lo que tú dices y que es muy cierto, cómo te tienes que anticipar al programador de los algoritmos, ¿no? El algoritmo, pues, como ustedes saben, pues es esta programación y predicción de cómo se va a organizar toda la cadena en función de las reacciones y de las decisiones. Pero tienes toda la razón y es algo que está, ¿no? Los que programan estos algoritmos están cargando su propia biografía emocional, están cargando su propia biografía psicológica, ¿no? O sea, tú no puedes garantizar que ese programador no haya sido un Damián Narcís, por ejemplo, ¿no? O no haya sido una Liberté, como es la protagonista de la novela, o con una madre deprimida, con propensa al suicidio. Pues todo eso tiene un impacto psicológico en el niño, el adolescente, en el adulto, y a la hora de entrar al mercado laboral, ¿no? Cuando entramos y tenemos un jefe que es neurótico, que es histérico, o que tiene muy poca tolerancia al error, pues es porque está cargando una cierta biografía emocional y psicológica. Y si eso se traduce en que además de eso va a ser programador de algoritmos que van a manipular emociones y van a predecir decisiones de 4,000 millones de personas en el planeta, ¿no? Pues imagínate la gravedad del asunto. Y si eso va a reducir la libertad de ese colectivo, pues es preocupante, por decirlo menos, ¿no? Y entonces, en función de eso, yo lo ligo a tu segunda parte del comentario, en donde yo decidí hacer esta pentalogía porque podríamos hablar de muchos temas por separado, ¿no? Pero creo que los principales que yo tuve que seleccionar para hacer un diseño, ¿no? de estas 5 entregas, 5 novelas, a hacerlo, pues tuve que ver cuáles eran las cuestiones que podrían darnos mayor información para entender el concepto y la gran problemática hipermoderna. Y entonces ahí decidí primero Candidez. Es una novela que pues pretendía primero dar como una gran sombrilla de los temas, porque ahí abordo de una manera muy sutil cada uno de estos temas, pero me enfoco también en la cuestión de la memoria y de la adquisición de conocimiento, porque yo digo, bueno, el primer problema va a ser que tenemos que tener acceso al conocimiento y las formas y los modos de acceder a la información y al conocimiento, que de pronto si tú te insertas un memory chip y te dosifican, o tú puedes tener vinculado a la nube por Bluetooth el acceso a la información, que lo menciona ahí, que te lo pueden segmentar para que no todos tuviéramos el conocimiento universal, sino que, a ver, tú eres obrero, pues nomás la información que yo digo que te conviene, o tú eres psicóloga, o tú eres abogado, o tú eres no, la información que sea conveniente para el entramado de la fábrica social, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí eso se me hacía importante, entonces lo propuse y sobre todo ver cómo iba a ser la interrelación empecé a desdibujar división territorial, ¿no? del planeta en función ya no tanto de la pérdida yo planteo ahí la pérdida del concepto nación-estado por el concepto del territorio por cobertura tecnológica, ¿no? Porque es lo que estamos pues empezando a ver, ¿no? Que hay territorio Google y juego con el juego de palabras. No puse Google como se escribe, sino Google para no destantear un poco ahí el lector o jugar con la palabra. Y puse el territorio Beijing, ¿no? No puse Baidu, como es el equivalente del buscador en China. Baidu puse Beijing, o el Yandexovich, que es también algo que hace un juego de palabras con el buscador Yandex, que es el de Rusia, ¿no? Y entonces, bueno, hice un primer planteamiento. El segundo,
el segundo libro, y seguiremos siendo nosotros, como ustedes recordarán, pues hablo también ahí de una vez teniendo el conocimiento, ¿qué pasaría si empezamos a irnos desde el origen, a la programación genética, ¿no? ¿Qué pasa si como ya está sucediendo, qué pasa si empezamos a nosotros programar genéticamente a la población y empezar? Entonces surgió ahí la brecha que va a haber de la conformación de los dos grupos demográficos, de los mejorados y los naturales, los que hayan sido programados o insertados tecnología dentro de sus cuerpos y los que nos mantengamos así como nacimos. Ese es el segundo punto. ¿Y cuáles son las relaciones que habría entre los mejorados y los naturales, no? ¿Cómo va a ser la vida? ¿Va a haber relaciones de tolerancia? ¿Va a haber relaciones de cooperación? ¿Va a haber relaciones de empatía? ¿Va a haber relaciones de discriminación? Y eso yo lo proyecto en una misma familia, ¿no? Entonces, para tratar de hacerlo de una manera metafórica dentro del planeta, en una familia, ¿cómo estarían, ¿no? En la raza humana dividida la población en estos dos sectores demográficos? La tercera parte de la petología, pues hablo, bueno, ok, ya tenemos el conocimiento, tenemos la programación genética, ya estamos divididos en mejorados y naturales. Y de pronto, ¿qué crees? Que un mundo nos vigila, ¿no? Y que estamos hipervigilados y estamos controlados, ¿no? Y nos conocen mejor que nosotros mismos. Y que haya alguien, un ente, ¿no? Invisible por allá, ¿no? Etéreo, que nos está manipulando las emociones y anticipando las decisiones. Y entonces el concepto de libertad se pierde desde el origen. O sea, fíjate, desde la segunda novela yo estoy planteando ahí la posibilidad, y en la primera también, de la pérdida de libertad. Si te meten un chip de la memoria y te dosifican la información a la que tú vas a tener acceso, ahí estás perdiendo libertad. Si tú te programas genéticamente y te insertan tecnología que te va a hacer tener un mejor desempeño en X o en otro sentido, ¿no? Ya te están ahí reduciendo tu libertad, porque te están construyendo a lo que te están programando. Entonces hay también una reducción de libertad. Y en tercer punto, pues cuando ya te hipervigilan y te controlan y te meten un dispositivo en tu organismo, ¿no? Abajo de tu piel, que te lee y propicia la lectura por dentro, en tu entraña de tus reacciones ante la información que recibimos en el exterior, pues la pérdida de libertad se aumenta. La cuarta entrega es decir, bueno, ok, estamos consumiendo aquí los recursos naturales. Vamos a hacer? ¿Van a ser suficientes estos recursos naturales que tenemos para sobrevivir? Las proyecciones dicen que, bueno, ahorita somos 7.800 millones de personas, pero las proyecciones para el 2050 es que vamos a ser 100.000 millones de personas, ¿no? Entonces pues, imagínate, no 10.000, perdón, 10.000 millones de personas. O sea, va a haber un incremento demográfico todavía mayor. Entonces, ¿cómo vamos a darle de comer? ¿Cómo vamos a utilizar esos recursos naturales para satisfacer las necesidades de todos? La reacción, y lo que dice mucha gente, lo que dice Elon Musk y Jeff Bezos y Branson y todos, pues vámonos del planeta y busquemos fuera, ¿no? Y entonces la cuarta se llama Lunopía, que va a tratar sobre esta utopía de ir a colonizar la luna y tratar de movernos para allá y fomentar esto que pues mucha gente dice que es la gran solución de esto, ¿no? Y tratar de confrontar cuáles son los argumentos en pro y en contra de esta posibilidad de si la solución verdadera está yéndose a vivir allá afuera, o colonizando allá afuera, o quedarnos aquí adentro y resolver los problemas que primero tenemos aquí adentro, más que gastarnos ese recurso para ir a buscar colonizar a otros, que también tiene su fondo económico, porque tú vas a la luna, dices, ay, pero aquí no hay nada, hay cráteres y está todo feo y gris.
y puro polvo lunar, sí, pero pues hay oro, hay litio, hay agua, hay un montón de minerales que pues va a ser la mina, ahora sí que la mina de oro, ¿no? Para todos estos inversionistas están haciendo. Y la quinta, y les adelanto de una vez, ¿no? Que conste Víctor y Albert, que nos vamos a ver el año que entra y al otro año también, para que acabemos la pentalogía. Y la última es que voy a hablar sobre la longevidad, ¿no? Si ya tenemos toda esta situación de la memoria, la adquisición de conocimiento, la programación genética, la hipervigilancia, el control, ¿no? La posibilidad de salir o no, el dilema de salir o no salir de la Tierra como planeta, aprovechar toda esa tecnología para poder salir y poder conquistar otros mundos, etcétera. El quinto dilema para mí, y ahí es cuando te respondo, Melissa, de que no es que sea una saga, que sean los mismos personajes, o sea, no como Harry Potter, que no vamos viviendo, ¿no? El mismo Harry Potter va pasando de una novela a otra, pero son los dilemas que vamos a tener como raza humana, ¿no? Y el quinto dilema, que yo planteo, porque ya la estoy trabajando y próxima a concluirla, es, ¿vale la pena vivir más? ¿Hasta qué punto la tecnología, la biotecnología va a ser utilizada para extender y retardar el envejecimiento y extender nuestra expectativa de vida? ¿Valdrá la pena ahorita vivir 120 años? Hay una señora en Francia que es el récord Guinness de longevidad, que es una señora francesa que ha vivido 122 años. Es la persona que más edad registrada tenemos. Pero imagínate que con la nueva tecnología tú pudieras revertir el envejecimiento, es decir, no retrasar el envejecimiento, sino revertirlo. O sea, que tú pudieras decir, hijo, mis células, ¿no? Mis células de mi piel, de mi cara, ¿no? Mi pelo no va a tener tantas canas sino a los 60, sino va a empezar a tener canas a los 80, por decir, ¿no? Mis arrugas van a empezar a salir a los 90. Y así mi riñón, mi hígado, las células de mi cuerpo, de mis órganos van a tener una mayor durabilidad para hacerme llegar hasta los 120 o hasta los 130 años. Ahí el dilema es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que lleguemos ahí o no? Y ahí me quedo porque si no se nos va a agotar el tiempo de la conversación que vamos a tener en un par de años. Pero por ahí va, Melissa. Por ahí va la construcción de la pentalogía. No, muy interesante. Muchas gracias. A ti, Melissa. Gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Espero que sí, Fernando, muy buenas noches. La verdad es que la lectura a mí se me hizo bastante atractiva, bastante buena. Me gustó esta forma en la que fuiste manejando tus nombres, y yo creo que Mark Zuckerberg justamente fue el principal causante del problema, que no te puedes conectar al principio, ¿no? Mark Zuckerberg, de segundo apellido Zuckerman, sería así como que el cuate ¿no? Que nos está ahorita vigilando justamente en esta charla, y está vigilando todos nuestros movimientos. Y con respecto a eso, fíjate que, bueno, a lo mejor no me gustaría hacer esta pregunta para no desaprovecharla, pero ¿crees que él en algún momento se llegase a poner el DHI? O sea, como que sería parte de esta comunidad en la que entrarían de ser vigilados, o él simplemente sería como el que vigilaría a los demás. O sea, esto se me hace bastante interesante, ¿no? Porque siento que el gobierno busca a lo mejor de alguna u otra manera mantenernos en orden, pero no sé si ellos estarían dispuestos a colocarse también ellos este aparato para que en determinado momento ellos en un futuro sean vigilados. Pero bueno, mi pregunta es justamente, ¿por qué este tipo de género? O sea, ¿y cuáles son tus retos contra otro tipo de género? Por ejemplo, contra el terror, contra el drama, contra el amor, que a lo mejor son géneros más buscados y más leídos, contra esto que de repente llega pues a generar así como que, ciencia ficción, no sé, o ¿qué tipo de género es esta tu novela? Mira, pues esto está enmarcado dentro de la ciencia ficción, para hablar en términos muy, muy amplios.
pues hay diferentes subgéneros, ¿no? Hay la ciencia ficción social, está el hiperpunk, está el cyberpunk, está la novela apocalíptica, hay una serie de cosas. Está y dentro de la ciencia ficción social existen otras tres categorías, que es la utopía, que es la ucronía y que es la distopía, ¿no? La utopía, pues, como todos sabemos, pues es aquella construcción de escenarios futuros, pero improbables, ¿no? Como la utopía de Tomás Moro, ¿no? Como el sueño de la Atlántida de Bacon, etcétera. En la ucronía estamos hablando de que los escritores empiezan a pensar qué hubiera pasado si Japón y Alemania hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el PRI hubiera ganado estas elecciones y la 4T hubiera perdido? Y entonces empiezan los escritores a tratar de construir o revivir o resurgir esas posibilidades. Y la distopía es tratar de hacer una crítica social, ¿no? Una crítica a la civilización que puede ser presente o futura, encuadrado entre los avances científicos y tecnológicos. Entonces, y ahí en la distopía, pues hay distopías que pueden abarcar las cuestiones ecológicas, las cuestiones de violación de derechos humanos, la cuestión de posibilidad de una amenaza nuclear, y que son los graves problemas que la cuestión de los robots, ¿no? Que la robótica, que es otro tema ahí dentro de las nuevas tecnologías. Y entonces yo pensé que mi inquietud era transmitir estas problemáticas que estamos viviendo, como lo mencionaba yo al principio, de cómo este increíble y avasallador proceso de desarrollo exponencial tecnológico que estamos teniendo y que abarcan prácticamente todas las actividades humanas, pues a mí se me hacía que era de una importancia mayor para poderlo manejar. Y sobre todo tratar de proyectarlo a un futuro no tan lejano, no estoy hablando a diferencia de los escritores, ¿no? Como Asimov, o tratar de que es otro subgénero de la ciencia ficción, y hablar de conflictos intergalácticos y hablar de ese tipo de situaciones que podrían parecernos muy lejanos, sino hablar de cosas muy próximas, en donde el futuro de pronto resulta ser anticuado, donde la diferencia entre el presente y el futuro, cada vez la línea divisoria es más sutil, se va desvaneciendo, ¿no? Por este desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías. Cuando yo empecé a escribir esta novela, pues fue antes de la pandemia, pues de pronto vemos durante la pandemia que todos vivimos el aceleramiento digital, las cámaras de reconocimiento facial se incrementaron, sobre todo en los países asiáticos, por razones de salud, si tú quieres, pero de pronto el impulso que tuvo el aceleramiento digital provocó lo que estamos hablando ahorita, la hipervigilancia y la reducción de libertades. Y entonces es ahí donde yo encontré en este subgénero de las distopías la posibilidad de una posibilidad de enfrentar la realidad, el hecho traumático que tenemos, que es enfrentar el avance y el desarrollo exponencial de tecnológico, la pérdida de libertades, como lo hemos comentado, verlas de frente, abordarlas de lleno, pero darle no un enfoque apocalíptico como se daba en las distopías del siglo XX. Lo mencionaba, ¿no, María? En 1984, Fahrenheit 451, o El mismo mundo feliz, ¿verdad? El ojo, etcétera. Y no desde el punto de vista apocalíptico como reacción del totalitarismo que se vivía en esa época, en el siglo XX, sino que la diferencia con este tipo de distopías de este siglo es que le das una posibilidad de enfrentar el hecho traumático, pero darle un trazo de esperanza, darle una salida esperanzadora, redentora a todo ese problema, y es ahí donde le das el giro de tuerca, ¿no? Y donde ya no aplastas al lector y a la sociedad diciendo, pues se va a acabar. Vamos a seguir con lo que mencionaba yo antes,
pues entonces se va a acabar, adiós, apetito de futuro, ¿no? Entonces ya, ¿no? Sino, no, o sea, no se va a acabar, o sea, puede ser que se acelere la hipervigilancia, pero es ahí donde tenemos la responsabilidad y esa es la principal responsabilidad social, si se me permite ponerlo de algún modo, de fortalecer el humanismo en la era digital. Y ese es el objetivo de esta pentalogía, para ponerlos así en un contexto, fortalecer el humanismo en la era digital, ¿no? Muchas gracias, Fernando. A ti, Albert. Liz, adelante. Sí, gracias. Pues buenas noches. Me da pues mucho gusto estar aquí, poder conocerte, Fernando, porque pues no tenía el gusto. Igualmente, Liz. Y yo sí leí el segundo libro y realmente, y yo lo quiero decir, o sea, y creo que ya los había dicho, a mí me gusta mucho, mucho la ciencia ficción. Yo creo que es porque trabajo en el medio, pero pues me encantó la segunda novela. Yo no tenía conocimiento de que era una pentalogía, pero pues ahora que ya lo sé, pues me voy a poner al corriente en esta y en la primera. La pregunta que yo tengo es en cuanto a tus referencias literarias, ¿en qué te basaste o no sé, qué te llamó la atención o cómo fue que surgió, si es que hubo no sé, una lectura, un libro en sí, para poder, no sé, que naciera toda esta historia o estas 5 historias? Sí, mira, pues mira, yo tuve oportunidad de manejar este tipo de temas en un periódico digital que yo tuve cerca de 10 años, ¿no? Se llamaba Media Telecom, en donde tuve contacto con estos temas, porque este periódico estaba dirigido a analizar los usos sociales de las nuevas tecnologías, es decir, el uso en la medicina, en la educación, en gobernanza, en las ciudades inteligentes, en el Internet de las cosas, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí me empecé a dar cuenta de cómo iba el aceleramiento digital, cómo iba incrementándose de una manera imparable, ¿no? Y entonces yo pensé que sería, pues, importante, ¿no? Si ya estaba yo en el carril literario, pues tratar estos temas para además de hacer una referencia obviamente a las emociones y a las historias de amor que hay y a las historias afectivas con los padres, con los hermanos, con el novio, ¿no? Historias de acoso sexual o historias de intervencionismo o de, como está en la misma novela, de activismo social como único balance o contrapeso a la hipervigilancia digital, y en fin, muchos otros temas que traté de abordar, como mencionaban ustedes, en 140 cuartillas y meterlo todo de una manera muy, muy sutil, pero muy puntual también, con mucho rigor en la investigación, para que pues, pudiera también ser amena la lectura y poder tratar de transmitir esto de una mejor manera. Entonces, desde ahí pues surgió esta inquietud y preferí utilizar el narrar historias en relación a esto, al ensayo académico, que también lo podía yo haber hecho, ¿no? Y porque pienso que históricamente la mejor manera o una de las mejores maneras en donde tú puedes encontrar mayor receptividad en la gente es a través de contar historias, contar relatos, ¿no? En la historia de la humanidad puedes ver que los relatos religiosos pues, son eso, son relatos que se van diciendo y alguien se ocurrió ese tipo de relato y construyen la elaboración para que tuviera mayor aceptación, mayor capacidad de comunicación de lo que se quería decir. Y entonces por eso pensé que sería mejor utilizar esta herramienta, ¿no? De la novela corta, ¿no? Y de contar historias y que involucrara este tipo de contrastes emocionales dentro dentro de toda la burbuja de tecnología en la que estamos viviendo. Muy bien. Oye, y por último, ¿me puedes recomendar algún libro de ciencia ficción que a ti te haya gustado?
Sí, cómo no, resistiremos, de Fernando Viveros, y seguiremos siendo nosotros, Candidez, y la Lunopía que ahí viene. No, pues mira, yo pienso que la ciencia ficción para más o menos entender, yo creo que sí sería conveniente, pues, leer las novelas distópicas del siglo XX, yo creo que son fundamentales, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, está Eugene Samiatin, que escribió una novela, fue el precursor de todo esto. Bueno, hubo muchos intentos en el siglo XIX, pero en 1919, Samiatin escribió Nosotros, ¿no? Un ruso que hablaba de cómo estaba influenciado en este totalitarismo en ese momento y empezó a escribir eso. Entonces, una primera recomendación sería Nosotros de Samiatin. Después vino Aldous Huxley con El Mundo Feliz a principios de los 30, en 32. Entonces, a ver, la sociedad utópica es a través del placer, ¿no? Entonces vamos a relajarnos todos, a tomar el soma que menciona Huxley, ¿no? Una pastilla de placer, y todos vamos a estar así en buena onda con todos y eso va a ser el efecto. La tercera, pues, vino George Orwell y dijo, no, espérate, no es con placer, es con control, ¿no? Y vamos a controlarlos con vigilancia de un Big Brother, y sale la figura del gran hermano. Y entonces, bueno, pero después vino Fahrenheit 451, ¿no? En donde dijo, no, espérate, pero también no nos vamos a librar de que este totalitarismo nos impida el acceso al conocimiento. Entonces, ¿qué pasa si de pronto queman todos los libros o nos limitan o nos cortan los accesos al conocimiento? Y entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Hay esas grandes diferencias. Y luego ya vino Philip Dick y luego muchos otros en donde han manejado este tipo de las ucronías, como yo los mencionaba, y de las tratar de manejar los otros subgéneros, ¿no? Del cyberpunk, el steampunk, el ecopunk, que son diferentes vertientes de lo mismo. Pero yo te podría sugerir estos 3 textos para empezar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, a ti, Liz. Muchas gracias. Silvana, bienvenida. ¿Qué comentario, pregunta tienes para Fernando? Ay, pues primero, muchas gracias y qué emoción estar aquí con otros y otras lectoras aguerridas. Me interesa mucho este grupo y gracias por la invitación. Pues felicitar a Fernando. Yo creo que yo he leído 2 novelas de él y también comparto la opinión de mis compañeras de Jenny y de Mary Ann, que mencionaron, ¿no? Como en un texto tan corto puedes, como en una montaña rusa, ¿no? O sea, llevar al lector a unos extremos y unos momentos de desesperación yo sí tengo que tomar, sobre todo en esta lectura, como unas pausas, porque el tema, pues siendo mujer también, el tema del acoso, ¿no? Esta incomodidad, todo el sentimiento de ella, creo que lo logras transmitir, no sé qué piden las demás, pero de una manera que yo decía, ay, no, a ver, tantito, ¿no? Pero es un texto que te va envolviendo y al final también quieres saber qué pasa y qué está sucediendo, qué acontece. O sea, es como muy fuerte, ¿no? Y por otra parte, y ahorita que las escuchaba, pensaba eso de, sí, o sea, cómo de repente las emociones ya se vuelven, o sea, transitan a un algoritmo, ¿no? Transitan ya a una, o sea, ya alguien más te puede leer, ¿no? Ya estás como codificado, ya estás condicionado, ya alguien más te puede interpretar. Y dije, ay, eso aplicaría muchísimo para a veces cuando uno no sabe ni qué te está pasando, ¿no? Entonces me pareció eso sumamente interesante, cómo pones estas construcciones de las relaciones humanas, ¿no? Con esta idea del, voy a recurrir al texto porque luego yo misma me confundo,
pero por ejemplo, esta idea del RICA, ¿no? Del contrato, de estas cuestiones tecnológicas para las relaciones humanas, que ahora lo estamos viviendo, ¿no? También de alguna manera, ¿no? Con estas aplicaciones para conocer a alguien, ¿no? Entonces, hay cosas que me parecen sumamente divertidas y que quieres como conocer más y dices, sí, sí, es cierto, eso está sucediendo, ¿no? Y por otro lado, también, pues hay estas emociones de la montaña rusa que me refiero es lo que le sucede a la protagonista, ¿no? Y cómo todas estas emociones y de repente, ¿no? Como lo que pasa, lo que le pasó, quién se murió. Entonces pues felicitarte, yo la disfruté muchísimo, la he leído 2 veces, una muy rápido porque si quieres ya saber qué pasa y la otra ya regresas al texto, revisas, ¿no? Sí, cierto, pasó tal cosa. Entonces, pues esperaremos la que sigue. Muchas felicidades y pues bueno, más bien era compartir como lo que yo sentí con tu lectura. Gracias, Silvana. Yo agradezco tus comentarios y simplemente me hacen ratificar lo que decía yo al principio, que nada da más gusto a un escritor, a un autor, que conversar con quien haya leído su obra, ¿no? Y los comentarios ahorita de Silvana y de todos ustedes, pues reflejan eso, la posibilidad y el tiempo que se dieron para poder, pues, conversar, que yo siento que lo hemos también platicado. La lectura es ese generoso regalo que se da entre el autor y el lector, ¿no? Para conversar sobre algún tema, ¿no? Esta conversación con autores, con amigos o maestros vivos o muertos, con los cuales uno puede entablar esta conversación. Y yo creo que ahí es la riqueza de la lectura, y ustedes como promotores de la lectura que propician estas conversaciones entre lector y autor, yo creo que el producto de esto es que tiene una riqueza enorme, porque yo aprendo muchísimo de lo que ustedes comentan y podemos establecer esa conversación. Y, oye, ¿por qué escribiste esto? Pues por esto, por eso. Mira, esto no lo había visto desde este punto de vista, o tienes razón o no tienes razón, en fin. Esa es la riqueza que nos brinda este maravilloso instrumento que es el libro, ¿no? No, y un último detalle, o sea, creo que no dejas como cabo suelto, o sea, todo está cuidado, los nombres, todo te hace una referencia a algo más. Entonces, creo que eso también habla mucho de tu rigor como escritor, ¿no? O sea, cómo vas cuidando, cómo vas bordando estas historias y de alguna manera, ¿no? Para los que hemos leído ya tu trabajo anterior, pues sí hay una referencia, ¿no? Y después como hay cosas que se extrañan, ¿no? Pero que tú dices, claro, en esta novela hay otras cosas, ¿no? Te lleva a otras cosas. Pero sí felicitarte por ese cuidado tan meticuloso, ¿no? En bordarla, en que todo está muy cuidado, las frases, las expresiones, y el que obligas a tu lector, que además eso te lo agradezco porque creo que es un reto y lo que nos gusta mucho, creo que muchas veces, no me dejarán mentir, es que las lecturas te sean un reto, ¿no? Que te obliguen a visitar otros textos, como en tu novela anterior, la música, ¿no? Que estaba totalmente, era una novela con mucho, que te decías, la tengo que ir a escuchar, o sea, la voy a ir a buscar, ¿no? Y esta también, quizás de otra manera, pero bueno, pues agradecerte. Muchas gracias, me siento honrado por los comentarios, Silvana, muchas gracias. Gracias, Fernando. Oye, y ya lo habías mencionado un poquito, quiero volver a tu preparación en todo este tiempo, de pasar de ser un funcionario, de pasar a ser diplomático. ¿Cómo te fuiste preparando para esta etapa? No, pues mira, te puedo decir, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, pues esto de la escritura, ya soy escritor tardío, como tú lo has comentado, he hecho otras cosas antes,
pero tuve la gran fortuna de también ser un lector ávido desde niño, ¿no? Y tener esta posibilidad de haber sido expuesto con lecturas tempranas, ¿no? Principalmente de aventuras, de viajes, si ustedes quieren, en mi niñez, pero que despertaron en mí esa curiosidad crónica que hasta la fecha, pues ahí está, ¿no? Entonces yo creo que un primer punto es esa construcción de la lectura y de la imaginación que se tiene. Luego viene la vida y como sabes, suceden cosas, ¿no? Profesionales, familiares, y uno va encauzándose en eso. Pero yo traté de tener mucho cuidado en mantener esta posibilidad de conversación, ¿no? Y siempre lo quise hacer. Y entonces llegó un momento en que en medio de esas actividades profesionales que tú mencionas que tuve, pues me di a la tarea también de estudiar un doctorado en creación literaria. Y entonces me puse a estudiar y pues me daba tiempo. Yo ahorita veo para atrás y digo, ¿cómo le hice? No, la verdad, era en medio de todo ese vorágine de actividades que uno tenía, pero en fin, se pudo hacer un doctorado donde te organizaban las lecturas y te empezaban a dar los trazos, ¿no? Teóricos y narratológicos para dónde ir. Pero pues eso lo hice pues hace más de 15 años y se quedó como en stand-by mientras yo concluía otras actividades profesionales hasta llegar al punto de tener la capacidad de atención y de concentración que esto requiere, porque como menciona muy bien Silvana, o sea, la verdad, si ya te metes en esto, es para tener cierto compromiso y cierto rigor, no nada más en la investigación, sino cierto rigor narratológico para poder comunicar esto con la mejor calidad y la mejor posibilidades para que se dé esa conversación. Porque si no se da eso, si como mencionaba Jenny por ahí, bueno, si vienen 800, 1000 cuartillas que se pudieran hacer de alguna manera, ¿no? Pero si no comunican, entonces pues es trabajo en vano. Entonces, esa capacidad de síntesis también que uno tiene que tener, eso después de que tienes la idea de la investigación y la escritura y poderla someter al planchado, como dicen en los viñedos, ¿no? Al aplastado de la uva para que salga el mejor vino de ahí. Yo creo que es un trabajo que requiere tiempo, que requiere dedicación y sobre todo, ¿sabes qué? Que requiere generosidad y amor a uno mismo y sobre todo a la posibilidad de establecer estas conversaciones que estamos hablando, que yo creo que son pues muy gratificantes, ¿no? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de posibilidad de construir una comunidad, una convivencia, una empatía entre los seres humanos como es la lectura. Y yo creo que pues en esta etapa de mi vida ha sido la mejor decisión que he tomado, pues dedicarme a esto, canalizar mi actividad ahora literaria en esto y pues pienso seguirlo haciendo de manera vitalizadísima. Oye, y después de la pentalogía, ¿qué sigue? ¿Seguirás con este tipo, con este género o alguna otra cosa? No, mira, yo lo he pensado también, me gustaría incursionar en otros géneros, tal vez en el cuento, tal vez en poesía, tal vez tratar de... estuve, te decía yo, en el festival en la Feria de Madrid, ¿no? Hay varias gentes interesadas, productores, en que esta pentalogía se pueda transformar o adaptar en guiones cinematográficos y poder tratar de darle pues mayor vida, ¿no? Desde el punto de vista audiovisual a esto. Y entonces, bueno, pues hay varias oportunidades y yo creo que mientras se pueda mantener ese vínculo con los lectores, con ustedes, que también, decía Borges, ¿no? Usted recordará la gran cita de Borges, ¿no? Que Borges decía, bueno, me puedo gratificar de alguna u otra cuartilla que yo haya escrito, pero de lo que sí me siento muy orgulloso es de todos los libros que yo he podido leer, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ustedes, pues, lo demuestran con su actividad cotidiana.
Entonces, pues ahí seguiremos en esto, Víctor, y seguramente seguiremos en el camino. Los vi en la Feria de Guadalajara, los vi en la Feria del Zócalo, estaban muy activos ahí, conocen a muchos escritores, qué bueno, me da mucho gusto, y les deseo a todos en el grupo, pues que sigan con esta perseverancia y este gusto, sobre todo, ¿no? Este íntimo gusto de poder conversar con los autores, man. No, pues muchas gracias, muy honrados de tenerte. Creo que en esta época de redes sociales nos permite tener este tipo de acercamientos que en otra época, pues sí, ibas a una presentación y veías allá de lejos al autor y eventualmente te tocaba la posibilidad de hacer una pregunta, pero este tú a tú que tenemos ahora creo que es muy importante. No, es muy rico y yo les agradezco y cada vez que me inviten yo con todo gusto asistiré y sobre todo que yo los veo y bueno, pues, Víctor, pues, contigo, con Albert, ¿no? Con Marién, con Melissa, con todos ustedes que ya he tenido la oportunidad de platicar anteriormente en la vez pasada, pues se va haciendo hasta una relación humana, personal, muy agradable, de lo cual me siento muy gratificado y en función de eso, pues les deseo una muy feliz Navidad, un feliz año, que sigan leyendo mucho y nos vemos próximamente aquí el año que entra, ustedes nos lo permiten, para platicar de Lunopía la próxima novela. Claro que sí. Pues nada más nos resta agradecerte y nos vamos a tomar la foto de rigor con el libro. Sí, cómo no. A ver, permítame. Mira, aquí está. Mira, no, muy bien. Pues muy agradecido y me encantará me encantará ver el link, ¿no? Con la grabación y si me lo hacen llegar, se los voy a agradecer también. Claro que sí. Claro que sí. Ahorita nada más que lo guarde en la computadora y te lo mandamos en un ratito. Claro que sí. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Albert. Marien, Jenny, Melissa, Adriana, Liz, Silvana, mucho gusto en conocerlos y en platicar con todos ustedes y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.